Bueno, bienvenidas a Madres Pioneras. Espero que durante el transcurso de estos últimos días, donde han estado recibiendo toda esta importante información sobre las emociones de nuestros niños, cómo ayudarlos para manejar todo lo que tiene que ver con sus emociones y la responsabilidad que ellos tienen sobre cada una de estas emociones o de estos sentimientos. Queríamos complementar, y así como lo habíamos prometido, queríamos complementar este estudio con este video donde vamos a compartir primeramente un resumen para poder tener una perspectiva mucho más general, mucho más elevada de lo que significa y la importancia que hay en por qué debemos corregir y entrenar a nuestros hijos en obediencia y corregir las emociones y trabajar con respecto a las emociones. Pero también deseo poder compartir algunas cosas que no he podido o no he hablado en ningún otro curso de los que están en la plataforma, en la Academia de Madres Pioneras, ni tampoco lo he compartido live, así que hay una exclusividad en este video. Vamos a resumir los últimos 6 posts, vamos a resumir todo lo que ha sido la clase, si la has tomado y has tenido la oportunidad de tomar las clases de el dominio propio de Sata Destino. Puedes dirigirte a nuestra plataforma, a nuestra academia online, madrespioneras.com, y puedes ver toda la serie completa sobre el dominio propio de Sata Destino. Pero si yo pudiera resumir todo lo que enseñamos en los live sessions, más los 6 posts que debiste haber recibido sobre las emociones del niño, yo diría que tu trabajo y mi trabajo como madre y como padres es que debemos enseñar responsabilidad. En el módulo de fundamentos, en la clase, en el curso de fundamento, nosotros hablamos algo súper interesante y yo les comentaba y les decía, tú puedes inscribir a tu niño o a tu niña en diferentes actividades. Puedes contratar ayuda, buscar ayuda que te haga todo su esfuerzo por enseñarle alguna actitud sea académica, sea de deporte, pero a la final nadie va a estar más interesado en enseñarle a nuestros hijos responsabilidad que nosotros mismos. Así que este es el objetivo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es mi trabajo como padre? Hacer hijos responsables. Ahora, nuestros hijos deben entender que a la final la responsabilidad es una escogencia y que ellos deben entender que todas las decisiones que ellos tomen en su vida van a tener consecuencias y que ellos son responsables por esas decisiones. Es decir, la escogencia es un poder muy grande que nosotros tenemos. Somos seres de escogencia. Nosotros escogemos y esa habilidad para escoger es extremadamente poderosa, y desde que nuestros niños son pequeños, ellos deben tener la conciencia y la claridad de que siempre están en la capacidad de escoger o un camino o el otro. Como dice nuestro Señor, nos dice a nosotros por medio de la palabra, pongo delante de ustedes, ¿verdad? Hay opciones que están delante de nosotros. Pongo el bien y el mal. Escoge el bien, pero a la final es nuestra decisión si queremos escoger el bien o si queremos escoger el mal. Adán fue plantado dentro de un ecosistema perfecto, no había pecado, no había caída. Él caminaba admirando la gloria de Dios, estaba dentro de un contexto de plenitud, nada le faltaba, pero Dios no creó robots. Dios permitió que nosotros tuviésemos este poder para escoger. Le dio una variedad alimenticia inmensa, de todos los árboles puedes tomar, pero de este no podrás tomar. Así que siempre vamos a entender que el trabajo de nosotros es enseñar responsabilidad, y la eficacia de ese trabajo, poder medir con eficacia si estamos realmente enseñando responsabilidad. ¿Cómo lo podemos medir? Por las decisiones que nuestros hijos van tomando. Entendemos que todo proceso de escogencia a la final es una decisión, y toda decisión requiere sabiduría. El gran problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad es que hemos ido alejando mucho de la palabra del Señor, y mientras más lejos estemos de la palabra del Señor, salen muchas verdades. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la
verdad y la vida. Cuando nosotros entendemos que el verbo se hizo carne, nos dice esto en el Evangelio de Juan, dice que el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesús, es decir, la verdad se hizo carne y caminó en el medio de nosotros. Cuando nosotros tomamos la palabra, estamos tomando un recurso poderoso, instruido, inspirado por Dios. Y segunda de Timoteo dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Quién no quiere que su hijo sea perfecto o equipado para toda buena obra? Bueno, la solución es que necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de la instrucción y de la escritura de la palabra de Dios. Por eso, para mí es muy difícil enseñar crianza apartado de la palabra del Señor, porque vamos a encontrar muchos métodos. Está el método que si los dejas escribir, si no los dejas dibujar, si los dejas frustrarse, si no quieres que repriman las emociones. Y hay un sinnúmero de planteamientos que algunos tienen una validez y que tienen unos basamentos científicos que muchas veces me gusta escudriñar, tomar lo bueno, pero desechar aquello que realmente podrá ser muy científico, pero cuando lo pongo en la perspectiva de lo que la palabra del Señor me dice, realmente no se alinea completamente. No puedo dejar que mi hijo exprese todas sus rabietas, exprese todas sus furias, exprese toda su ira, porque sencillamente tiene derecho, y esos son los derechos del niño, a expresar, cuando al final lo que no lo estoy es corrigiendo y enseñándole. Tú puedes escoger, entiendo la emoción, pero tú puedes escoger cómo vas a reaccionar, porque la palabra del Señor me dice, no te aires. Si tú leíste en los posts del 4, 5 y 6, hablamos mucho sobre las reacciones de frustración y las reacciones de ira de nuestros hijos. Así que es muy importante para mí determinar o plantear que en mi concepto de crianza no puedo concebir una crianza efectiva apartada de la palabra, porque una crianza efectiva apartada de la palabra es una crianza que es apartada de la verdad, porque es justamente mientras mayor discernimiento de la palabra esté en mi corazón como madre y esté en mi boca para instruir a mi hijo, mayor nivel de verdad estoy impartiendo sobre su vida. Entonces, a la final vamos a encontrar diferentes formas y a veces nos estancamos mucho en la forma, que si pegamos, que si no pegamos, que si regañamos, que si no regañamos, que si en el closet, que si escondido, que si... Y nos vamos metiendo en toda la forma, pero la esencia realmente es que la disciplina, el objetivo a la final es que nosotros vayamos instruyendo a la verdad y no es únicamente a nalgadas. Esto no se trata de cómo pegarle al niño, no, la disciplina realmente, yo les explicaba en los live sessions del dominio propio de Sata Destino que el objetivo de la disciplina es que enseñar a nuestros hijos que deben que proceder al arrepentimiento. Una persona que procede al arrepentimiento y te dice lo siento, es una persona que es responsable con las decisiones que ha tomado. Míralo en el plano de las relaciones. ¿Cuántas veces nosotros no estamos heridos y no nos duele porque alguien nos hace algo y nosotros decidimos en el fondo de nuestro corazón, decimos, ¿sabes qué? Voy a perdonar porque la palabra de Dios me dice que perdone, pero me duele que nunca reconociste que te equivocaste, porque sentimos que una forma de mantener la confianza en una relación es que ambas partes están siempre dispuestos a reconocer sus errores, ser responsable con la decisión que tomó y que condujo al error, y es precisamente mi amor hacia ti lo que me hace ser responsable y expresar un carácter de humildad al decirte perdóname. Pero ¿cómo vamos a procurar eso en nuestros hijos si no lo inculcamos desde pequeño? Y si tú te pones a ver el mundo que nos rodea y si te sentiste un poco, entendiste lo que yo quise decir de cuántas veces nos hieren, independientemente si somos fácilmente ofendibles, pero vamos a ver cuántas veces nos hieren y lo que nos duele es que nunca ha habido el verdadero reconocimiento de por qué estás pidiendo perdón. O por qué no pides perdón. Pero para que podamos llegar a ser adultos responsables, debemos comenzar a ser niños responsables. No podemos concebir la idea de que alguien va a ser un adulto responsable que va a estar en la capacidad de tomar
responsabilidad, perdón que repita tanto la palabra, por las decisiones que tomó o por las ofensas que causó si no lo hicimos de niños responsables. ¿En qué punto cuando nosotros dejamos que el niño sea libre para expresar sus emociones de ira, malas emociones, porque hay emociones buenas y hay emociones que no son malas, si no canalizamos esas emociones negativas a través del prisma de la palabra para que él proceda a la piedad, para que camine dominio propio? ¿En qué momento nosotros entonces vamos a hacer ese vuelco para que cuando sea adulto pueda caminar con este sentido de la responsabilidad? Mientras más nosotros enseñemos enfocados en el objetivo de la responsabilidad, nosotros menos tendremos que enfocarnos en disciplinar para penalizar malos comportamientos. Por eso te decía unos minutos atrás, esto no se trata de nalgadas, esto se trata de entrenar hacia un carácter piadoso, un carácter responsable, un carácter en que se mueve en dominio propio. Y mientras más nosotros hagamos esto, mientras más enseñemos en responsabilidad, en la medida en que ellos van creciendo, te vas a dar cuenta que no tienes que dedicar tanto tiempo en corregir, penalizar y sancionar los malos comportamientos. Mientras más temprano empecemos, mucho mejor. Y aquí quiero llegar a un punto en lo que te comenté al principio, que no he compartido con nadie, pero sentí la necesidad de agregar esto a todo lo que hemos venido hablando, y ha sido mi propio testimonio. Y si me permites, quiero comenzar diciéndote que cuando tocó mi momento de educar a mi hija, yo me di cuenta que la primera que tenía que trabajar con todos los esquemas de dominio propio era yo. Y dominio propio en muchas esferas. El dominio propio se manifiesta en muchas esferas. En las esferas de cómo nosotros reaccionamos, en las esferas de cómo nosotros pensamos, en las esferas de cómo nosotros manejamos las ofensas cuando alguien nos hiere, si queremos vengarnos y todas estas cosas que provoca la ira, ¿verdad? La enemistad, la contienda, todo lo que tiene que ver con las tentaciones del mundo, todo eso, todo en la vida requiere, absolutamente todo requiere dominio propio. Ahora, ejercer dominio propio no fue algo para mí muy fácil. Yo era una persona muy volátil en mi carácter, era una persona que todo el tiempo sentía que tenía que defenderme, era una persona en mi relación matrimonial que yo discutía hasta por lo que yo creía que mi esposo estaba pensando. Él no hablaba y me miraba, y solo de mirarme yo decía, es que yo te conozco. Y yo empezaba a discutir y a pelear por lo que yo creía que él estaba pensando. Entonces, para tú hacerte uno, por ejemplo, en tu relación matrimonial, es muy difícil porque tú tienes que aprender a morir y aprender a ceder y aprender a rendir. Y cuando hablo de morir, me refiero es que tú permites que el Espíritu Santo se manifieste por medio de tu comportamiento, que en vez de manifestar ira, contienda y todas estas cosas que son el fruto o la expresión de la carne misma, de tu yo que quiere justicia, tú dejas que el Espíritu Santo se exprese por medio del amor, por medio de la paciencia, por medio de del dominio propio, por toda esta expresión de lo que nosotros conocemos en Gálatas 5 como el fruto del Espíritu Santo. Y yo tuve que orar mucho. Empecé a orar porque yo quería cambiar mi carácter. Y bueno, y era oración y era ayuno. Y muchas veces yo sentía que lo que la gente me decía, no, hay que caminar en el Espíritu. Yo lo sentía como privación de mis derechos, lo sentía como hipocresía, porque yo decía, estoy haciendo algo que yo no siento hacerlo. Y yo era de las que decía, yo no soy así. Yo digo lo que pienso y yo soy una persona que yo no tengo restricciones. O sea, yo no me parece hipócrita que delante de Dios que yo ponga una fachada de actuar en amor, paciencia, dominio propio, cuando yo en verdad lo que siento es una cosa diferente. Y yo tenía esta lucha interna porque no lograba ver
la relación, de cómo mis emociones, mis emociones muchas veces validaban mis reacciones y validaban mis decisiones. Y cómo ahora yo, porque la palabra me diga que yo tengo que ser paciente, yo voy a ser paciente, aunque mis emociones no me digan que sea paciente, sino que responda. Yo no lograba entender esas cosas. Yo voy a ser muy honesta. Y no es sino hasta que me tocó tener mi hija que yo quería y demandaba de ella un comportamiento que yo no podía ni tener con mi esposo, ni nunca pude tener con ningún jefe, ni nunca pude tener con mis padres, ni nunca pude en nada, en ninguna. Yo prefería renunciar a un trabajo antes que someterme a algo que yo consideraba que era injusto. Entonces entendí que yo tenía un fuerte problema de carácter. Y bueno, eso es fácil. Darte cuenta de lo malo es fácil. Pero yo soy una persona que siempre dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo este problema de carácter? Y me tomó varios años lo que te voy a decir en una sola lámina. Espero que te ayude y te dé el Espíritu Santo aún más revelación de la que yo recibí. Pero yo entendí algo. Uno, yo crecí en una atmósfera de abuso. Y voy a definir lo que es abuso porque no quiero con esto malponer a mis padres o a mi familia. Pero muchas veces el abuso no es solamente un abuso físico. Ahora, si tú estás escuchando este audio y tú fuiste abusada físicamente, te vas a sentir reflejada igual a lo que el desenvolvimiento de mi comportamiento, cómo fue evolucionando mi comportamiento, porque yo me comportaba como me comportaba. Es exactamente igual, porque el abuso, a la final, uno siente que es la privación de tus derechos y es que cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer y especialmente algo que tú consideras que es malo, que es desagradable, que no te gusta, es desagradable. Una persona que es abusada tiene esa experiencia. Una persona, el abuso verbal, ¿verdad? Cuando uno está en atmósferas, por ejemplo, yo me rodeé en una atmósfera donde había mucho bullying. Entonces yo era los niños de mi colegio a mí me bullying mucho porque yo era cristiana evangélica. Y imagínate, llegaba el momento donde yo estaba en un colegio que era de una religión diferente y cuando ellos hacían sus prácticas y ellos hacían sus ceremonias, a mí me mandaban a salir, a sacar. Entonces yo era la única fuera del salón sentada mientras todos estaban haciendo sus cursos y claro, yo no era en la casa. Creo que a mis padres le faltaron un poco más de sabiduría, como de entrenarme con valentía a enfrentar la presión social. Entonces yo lo que era que yo me sentía yo no entendía religión, yo no entendía de qué era Dios, ni que entendía si estaba mal hacer lo que ellos están haciendo. Yo lo único que sabía es que yo era rara y era diferente. Siempre el otro aspecto de abuso es el problema de peso. También pasé por muchas etapas donde de pronto era muy flaca, de pronto era muy gorda, de pronto era. Y todo este problema de desbalance en mi peso trajo como consecuencia tenía un problema muy fuerte de estima. Y la gente me veía tan segura, pero por dentro yo tenía lugares muy bajos. Hay gente que tiene lugares muy altos, ¿verdad? Bueno, yo tenía lugares muy bajos. Entonces tenía un problema de estima y de identidad muy tremenda y siempre he sido una persona muy sensible a las palabras. Claro, con los años entendí que Dios le da a cada quien dones, ¿verdad? Y uno de los dones que Dios me entregó y que Dios me dio fue este espíritu profético, por así llamarlo. Y una de las cosas que más hiere a un profeta son las palabras. Si no estás muy familiarizada con la Biblia, tenme paciencia un momentito, pero si estás familiarizada y has leído bastante la palabra, sabes que hay un capítulo, hay una parte de la palabra que habla mucho sobre Elías, ¿verdad? Cómo mató a todos estos, se enfrentó con todos estos falsos profetas de Baal y de pronto se levantó Jezabel. ¿Y qué usó Jezabel? Las palabras. ¿Qué mató realmente a Elías? Fueron las palabras de Jezabel, penetraron mucho a su corazón. Y eso sucede. Hay personas que las palabras le afectan mucho. A todo el mundo las palabras le afectan. Pero hay gente, cuando yo me pongo con mi esposo, a mi esposo le pueden decir cualquier cosa y no, pues, pero si es alguien que le ama
y le dice esa palabra, va a pasar a su corazón. De resto, en lo que el mundo diga no le afecta. A mi forma de ser ha mejorado muchísimo, pero en ese momento, Entonces, abuso puede ser un abuso verbal. Y ese abuso verbal puede venir de tus compañeros, puede venir de la escuela, puede venir de los maestros. Abuso cuando tú sientes que tú estás haciendo lo correcto, pero no es galardonado, porque el sistema tiene una forma diferente de galardón. Por ejemplo, estar en la universidad, esforzarte, ser la mejor, pero resulta que quien se llevaba la mejor calificación en los proyectos era la que tenía relaciones con el maestro o con el profesor, y tú sentías, wow, no importaba lo que yo hiciera, igual yo iba a sacar una calificación mediocre porque no estaba haciendo algo que me estaban pidiendo, y eso forma parte de lo que nosotros llamamos un ciclo de injusticia. Donde sea que hay injusticia, nosotros nos vamos a sentir abusados. Voy a repetirte. Entonces, ¿qué es abuso? Cuando tú creces en una atmósfera donde tú sientes que hay injusticia. Hay gente que sabe manejar las injusticias mejor que otras, pero en mi caso yo desarrollé una mentalidad de víctima. Y la mentalidad de víctima desarrolla un espíritu de orfandad en el corazón de las personas. Porque la mentalidad de víctima te dice, a ti nunca te sale nada bien, el problema eres tú. O te dice, si tú no te defiendes, ¿quién te va a defender? Que era uno de mis mayores argumentos y voces de conciencia. Adentro siempre decía, si tú no te defiendes, ¿quién te va a defender? Porque acuérdate que hablamos de que de una u otra manera la injusticia hace sentirse abusado. Y cuando hay injusticia y te sientes abusado, tú dices, me tengo que defender. Porque si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Y la palabra tiene tantas cosas que nos dice que el Señor es quien nos defiende. Si lees el Salmo 34 y el Salmo 37, después que termines de escuchar esto y puedes meditar en esto, te vas a dar cuenta cómo tantas veces el Señor admira el silencio y necesita de nuestro silencio para que se produzca un milagro. Yo no sé si estás familiarizada con las 7 vueltas que el pueblo de Israel le dio a Jericó para conquistar esa ciudad amurallada, una ciudad que en el pasado habían intentado conquistar y no pudieron. Y una de las claves poderosas, la gente siempre se enfoca en las 7 vueltas en el 7º día. Pero yo miro las 6 vueltas que dieron durante 6 días en silencio. Para mí, estar callada era una cosa tan tremenda. Yo no sabía lo que era tan difícil para mí estar callada. Me parecía la persona más hipócrita. Y como comprenderás y te habrás podido dar cuenta, hablo mucho. Pero la mentalidad de hablar para defenderme era porque yo me sentía víctima. Y llegó un momento que dije, ¿sabes qué? No es no. Y cada vez que me enfrentaba con atmósferas, personas, instituciones o sistemas en los cuales el abuso, la injusticia estaba y me hacía sentir abusada, te aseguro que yo iba a tener algo que decir y me iba a hacer sentir. Ahora entonces, ¿qué pasaba? Aquí pasó algo en mi vida que fue el detonante, ¿verdad? Porque hubo un momento en el que entendí que la razón por la que yo odiaba la corrección era porque la sentía como abuso. El sentimiento de ser corregido, cuando Dios te corrige y Dios te dice, camina en el Espíritu. Cuando Dios te dice, guarda silencio. Cuando Dios te dice, hay tiempo de hablar, como Esther. Hubo un momento donde Esther habló para traer y desatar justicia. Pero Esther también supo callar durante meses y ni siquiera dijo su procedencia ni que ella era judía. ¿Ves? Es entender el tiempo para hablar, entender el tiempo para callar, implicaba hacer cosas que iban en contra de mis emociones. Y todo lo que yo hacía en contra de mis emociones se sentía dentro de mí idéntico a ese sentimiento de cuando yo estaba en atmósferas donde había injusticia. Y eso fue allí donde mi vida tuvo un rompimiento. Y pude totalmente arrepentirme. Me pude arrepentir. Y le dije, Señor, ya entiendo. Cada vez que tú me dices a mí, camina en el Espíritu, sé paciente. Y yo digo, es que necesito decirlo, Señor.
Y yo decía dentro de mí, es que es hipocresía, hacer algo en contra de mis emociones es hipocresía. Y fue cuando el Señor me explicó y me dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma y adentro del alma tiene un espíritu. Nosotros somos un espíritu. Nuestro primer nivel de identidad o nuestro único nivel de identidad es en el espíritu. Por eso Dios dice, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y justamente esa habilidad de mover, de alinear mi alma, esa entidad, ¿verdad?, del alma, hacia ponerse de acuerdo a lo que dice la palabra. Si la palabra la abro y dice paciencia, pues yo voy a caminar en paciencia porque en este contexto dice que de circunstancia que estoy viviendo, lo que mejor me conviene es tener paciencia. Lo que mejor me conviene que si tanto quiero que mi esposo cambie, dedicarme a seguir tratando de cambiar yo. Porque yo no soy dueña de la voluntad de mi esposo, yo no soy dueña de la voluntad de mi hijo, yo no puedo hacer nada para que ellos cambien porque eso sería controlar y manipular y eso no funciona en ninguna relación. En el momento en que tú anhelas que alguien fuera de ti cambie, estás perdiendo el tiempo. Y entendí eso. Pero entendí entonces que la razón por la que yo odiaba caminar en dominio propio es porque se sentía igual a sentirse abusada. Cuando una persona, vamos a decir, es abusada físicamente, y de una u otra manera siempre me he rodeado con muchas personas que hemos pasado por lo mismo, abuso en diferentes aspectos. Y cuando tú miras a una persona que ha sido abusada físicamente y tú le pides a esa persona que ahora camine en disciplina, que camine en dominio propio, lo va a odiar porque le estás mandando a hacer algo que va en contra de sus emociones y eso básicamente le va a recordar etapas de su vida, etapas de su niñez, donde una persona le obligaba a hacer cosas que ella no quería hacer. A la final, la sensación es la misma, solo que son circunstancias totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. El problema es que yo no confiaba en la autoridad. El problema es que cuando experimentamos abusos por medio de maestros, profesores, padres, gente que está en autoridad y hemos sido creados en atmósferas de tensión. Oye, abuso. Cuando un niño crece en un hogar donde hay tensión, donde hay alcoholismo, en un ambiente donde hay pleitos, contiendas, que no hay seguridad de ningún tipo, el niño no sabe con qué atmósfera, con qué clima se va a encontrar en la casa, ese nivel de inseguridad, eso es abusar del niño. El niño se siente abusado. ¿Por qué? Porque es inseguridad. ¿Por qué es abuso? Porque si en mi casa hoy todo el mundo está feliz porque es 24 de diciembre, yo sé que voy a ser tratado bien. Pero si hoy amanecieron peleados mamá y papá y la van a pagar conmigo y yo no sé qué fue lo que hice exactamente para provocar el regaño o el maltrato que me dieron, sencillamente no sé con qué contar. Yo me levanto hoy a ver, no sé, y tengo 5 años, no sé cuál es, qué está pasando en casa. Eso es una forma de abuso. Entonces, cuando nosotros crecemos en atmósferas de tensión, provoca una sensación de inseguridad y nos hace sentir abusado. O cuando la persona es físicamente abusado, es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Sientes, no puedo confiar, no puedo depender en la autoridad. Por lo tanto, yo necesito buscar mi forma de depender. Cuando yo llegué a esta conclusión, pude verdaderamente arrepentirme y pude decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que no he podido confiar en ti. Tengo un problema de confianza y ayúdame a poder confiar en ti. Y lo que me ayudó a salir de ese ciclo, porque eso es un ciclo de destrucción a la final, necesitamos madurar y necesitamos crecer y para eso necesitamos caminar en el espíritu. Es que entendí algo. La responsabilidad promueve la adoración. Cuando somos responsables, cuando caminamos en dominio propio, cuando le permitimos al Espíritu Santo que dirija nuestras reacciones por encima de nuestras emociones, realmente estamos
adorando a Dios. Adorar no es solamente aplaudir, cantar, danzar. La obediencia es adoración. Y básicamente la función de la responsabilidad de levantar niños responsables, de crecer nosotros como padres responsables, es poner el amor en acción. Mira, el sentimiento más mal enseñado en nuestra sociedad hoy en día es el amor. La gente no sabe lo que es el amor. Pero el amor no es una emoción, sino confianza. Un niño que va a confiar en sus padres debe obedecer, aunque a veces no entienda los parámetros, pero sabes, mi papá es digno de confianza. Y esos fundamentos de confianza es lo que lo llevan a actuar, a ser responsable, lo llevan a caminar en obediencia. El amor es una decisión, es una acción. Y es precisamente la responsabilidad lo que mantiene vivo el amor. Así que para solucionar mi problema necesité ser perfeccionada en el amor. Ser libre de todo temor a la injusticia, temor a la gente, temor al qué dirán. A la final, las consecuencias de mi incapacidad para poder dominar mis emociones y caminar en el espíritu y sujetarme a la palabra, no era porque yo estaba siendo privada de mis derechos, no era porque yo estaba mutilándome, estaba haciéndome más daño caminando en una libertad que me conducía a un libertinaje por medio de mis emociones, a la capacidad de usar esa libertad para sujetarme a un papá que es bueno y a un papá que siempre, siempre, siempre me va a guiar. Que pudieron fallar los hombres, pudieron fallar las personas de autoridad, pero tengo un padre que es bueno. Y a menos que yo conozca a mi papá, Abba Padre, como ese Dios bueno, como ese Dios que su instrucción es buena, no como el Dios que castiga, no como quien tiene temor al castigo. Esa es una de las cosas principales que necesitamos ser libres del temor al castigo. Si no experimentamos el amor de Dios, no podemos crecer en una relación de amor donde expresamos el amor por medio de la responsabilidad y de caminar en el Espíritu. Pero si deseas entonces profundizar más sobre este punto, hay una clase que se llama Fundamentos, está en la academia madrespioneras.com y bueno, pues si ya eres parte, te invito a que completes en el curso en la clase de fundamentos. Si no eres parte, bueno, toma los 15 días de free trial y aprovecha esos 15 días al máximo para escuchar completo la clase de fundamentos. Bueno, Dios te bendiga. Espero que esto te ayude mucho. Comenta en la plataforma, puedes escribirme un email y gracias por ser parte de este mover y convocatoria del Espíritu Santo de levantarnos como mujeres virtuosas para poder restaurar los escombros generacionales y lo que habían escombros en nosotros, no pasárselo a nuestros hijos, sino que estamos levantando y dando a luz a una generación de jóvenes, de niños responsables que el Señor usará y colocará en lugares de eminencia, porque hemos sabido cómo plantarle por medio de la palabra corazones puros y manos limpias, que los hagan caminar de acuerdo y detrás del corazón de Dios.